Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy vamos a ver cuáles son las mejores acciones para invertir ahora mismo según Warren Buffett. De hecho, son la clase de acciones que ha recomendado para pequeños inversores que quieran tener altos rendimientos en bolsa. Es una técnica muy sencilla que si la empecéis a aplicar podéis empezar a notar resultados significativamente superiores. Por eso hemos preparado el documento a continuación. Warren Buffett lleva usando toda su vida esta técnica y beneficiándose de una forma tremenda. De hecho, gran parte de su riqueza se debe a haber invertido en esta clase de acciones que vamos a ver a continuación y que es extremadamente sencillo encontrarlas y entender por qué van a generar esa clase de riqueza. Y en este directo o en este vídeo lo vais a comprender. De hecho, Warren Buffett empezó invirtiendo con $10.000 y ha llegado a tener más de 100 billones de dólares y convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Y buena parte ha sido gracias a esta sencilla técnica. Vamos a ver en qué consiste, cómo vas a notar una mejora inmediata en tus inversiones si la comienzas a aplicar ahora mismo, por qué según Buffett esta clase de compañías son las mejores para invertir y las que más rendimiento te generarán. Y te puede estar costando miles de euros o dólares no aplicarlo ahora mismo y puedes estar dejando un montón de dinero sobre la mesa. Y por supuesto vamos a ver ejemplos de acciones actuales de este tipo de compañías y cómo podemos mejorar aún más o potenciar ese tipo de consejo que da Warren Buffett. Tú también lo puedes aplicar de forma inmediata. Y aunque Buffett solo puede comprar acciones grandes, este tipo de acciones y aplicándolo a acciones menos conocidas y más pequeñas funciona todavía mejor porque están más baratas y vamos a ver en qué consiste. De hecho, aplicar este sencillo consejo y filtrar las acciones por esta característica que recomienda Warren Buffett ha multiplicado el valor de las acciones por más de 25 veces. De hecho, a Warren Buffett le ha servido para lograr esa fortuna empezando con poco dinero. Él lleva toda su vida invirtiendo en esta clase de acciones. Lo que pasa es que cuando empezó lo hacía en compañías pequeñas, que vamos a ver a continuación, y ahora lo ha seguido haciendo con compañías más grandes, pero es exactamente lo mismo. De hecho, sus 5 principales inversiones en la actualidad tienen en común este factor clave que genera esta clase de riqueza, como Apple, Moody's, American Express, Bank of America o Coca-Cola, que son sus 5 principales inversiones en bolsa ahora mismo. De hecho, Warren Buffett ha revelado en múltiples ocasiones consejos para invertir con éxito que habréis escuchado múltiples veces, pero no lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, Warren Buffett y Charlie Munger se reservaron su mejor consejo, que es lo que vamos a ver ahora, para una ocasión especial. Ahora entenderéis el porqué. Warren Buffett siempre es famoso por decir, hay que invertir en negocios que entiendas, fíjate en compañías que tengan ventajas competitivas, que sean especiales en el mundo, que haya muy pocos competidores que puedan hacer algo similar, porque eso va a hacer que tengan beneficios predecibles, recurrentes, que vayan bien en bolsa. A nivel de psicología en bolsa tenemos que ser cuidadosos cuando los demás estén siendo avariciosos, como en la actualidad, con ciertas acciones de computación cuántica, ciertos meme stocks y viceversa. Va a haber periodos en los que la gente tenga mucho miedo, como en este pasado abril o mayo en bolsa, donde hay acciones muy baratas y sean una oportunidad excelente de compra. O invierte en compañías donde la directiva esté alineada, en el sentido de que tengan muchas acciones de la propia compañía que dirigen para asegurarte de que no van a hacer locuras y que la van a gestionar de la mejor forma posible. Y es una característica, un consejo pues muy válido. No uses demasiada deuda para invertir. Warren Buffett no dice que no uses nada, pero que no te pases. Ten en cuenta la valoración de las acciones al invertir, porque por muy buena que sea una compañía, si está extremadamente cara, pues tu resultado va a ser malo. Concéntrate en tus mejores compañías o ideas, no sobrediversifiques. Y por supuesto, no compres una acción que no estarías dispuesto a mantener por al menos 10 años. Eso no significa que las tengas que tener todas 10 años, pero que veas la inversión de una forma a largo plazo. Y de esa forma tendrás mejores resultados. Sin embargo, esta ocasión especial que reservaron para esta técnica de inversión fue que todos los años Warren Buffett y Charlie Munger organizan
una subasta benéfica para compartir un desayuno con ellos y poderles preguntar lo que quieras. Aquí tenemos uno de los afortunados que ganó esa subasta por un precio desorbitado y que pues la gente busca en ese tipo de charlas más privadas que Warren Buffett les cuente algunos de sus secretos de inversión. Entonces, esta puja llegó a valer 19 millones de dólares en el año 2022. Sin embargo, en 2008 esta puja era más barata porque era menos popular. De hecho, el famoso inversor Mohnish Pabrai llegó a pagar 650.000 dólares por este almuerzo con Warren Buffett para preguntarle. De hecho, aquí podéis ver la foto que plasmó esto. Y Mohnish aprovechó para hacerle una sencilla pregunta a Warren Buffett y Charlie Munger y les preguntó por algún tipo de consejo o en qué tipo de acciones se fijarían si fueran inversores privados o un pequeño inversor como era él en aquel momento, aunque su fondo de inversión también fuera pequeño, para encontrar fácilmente acciones que dieran buenos rendimientos en bolsa y que generaran mucha riqueza. Warren Buffett y Charlie Munger le dijeron que se fijara en las acciones caníbales. ¿Qué significa esto de acciones caníbales? Son empresas que se devoran a sí mismas. Aquí podéis ver un ejemplo de esta acción caníbal, la que lleva invertido Warren Buffett más de 20 años, cómo ha pasado de valer solo 11 dólares por acción a más de 470 dólares por acción. Y que es una de las que, estando en la cartera de Warren Buffett, cumplen a la perfección este término. Y este factor clave que le desveló Warren Buffett son las recompras de acciones. Aquí podemos ver las acciones de una compañía, estas por ejemplo es AutoNation, de cómo había 170 millones de acciones hace años y ahora solo hay 40 millones de acciones. Porque todos los años las empresas con el dinero que ganan pueden hacer varias cosas. Pueden dar dividendos, pueden reinvertirlo en el negocio, en hacerlo crecer y pueden recomprar sus propias acciones para que cada año haya menos acciones en circulación y el beneficio de la compañía se distribuya entre menos accionistas. Eso hace que el beneficio por acción o earnings per share en inglés o BPA en español suba más rápido. Y la principal variable en bolsa que determina el precio de cotización de una empresa es el beneficio por acción. De hecho, cuando los directivos de una compañía creen que está infravalorada, comienzan a recomprar sus propias acciones porque piensan que es una buena inversión y qué mejor que hacerlo con su propia compañía, que es la que mejor conocen porque la dirigen. Y si además esos directivos tienen muchas acciones, que ellos están incentivados a generar valor y comprender el negocio, por eso tienden a funcionar mucho mejor. De hecho, aquí podéis ver como a nivel de índice, como el SP500, la línea azul clara es los beneficios del SP500 de forma agregada, la media de todas las compañías. Y podéis ver como cuando los beneficios por acción bajan, el índice baja. Cuando el índice sube es porque los beneficios por acción previamente han subido. Y así sucesivamente. Entonces vemos que si nos olvidamos de la política, de conflictos, de los bancos centrales, de las cosas que afectan a corto plazo, a largo plazo la única variable que importa son los beneficios por acción. Y si determinamos la dirección de estos beneficios por acción, determinaremos dónde estarán las acciones a futuro. ¿Qué pasa? Que una empresa que recompra acciones depende de la propia compañía, no depende tanto del nivel de la economía. Es una variable que controla la empresa. Y si la empresa te dice y tiene el hábito de comprar sus acciones para cancelarlas y que haya menos en circulación, pues el beneficio por acción va a subir muy rápido. Y ahora vamos a ver que puede subir realmente rápido para generar esos beneficios en bolsa. Warren Buffett dice lo siguiente acerca de las recompras de acciones. Dice, son una forma sensata de invertir el capital para una empresa cuando sus acciones se venden con un descuento significativo respecto a su valor intrínseco calculado de una forma conservadora. De hecho, las recompras de acciones disciplinadas son la forma más segura de utilizar los fondos de forma inteligente de una compañía. Fijémonos que habla de la forma más segura y más predecible de generar valor. Es difícil equivocarse al comprar billetes de dólar a 80 centavos o menos. Pero nunca olviden esto. En las decisiones de recompra el precio es fundamental. Ahora vamos a ver cómo tenerlo en cuenta esto como nosotros como inversores. El valor se destruye cuando las recompras superan a su valor intrínseco.
¿Cómo saber si una acción está barata o si cotiza por encima o por debajo de ese valor intrínseco o teórico que nosotros calculamos como inversores? Porque, por ejemplo, Coca-Cola o Moody's puede estar ahora a $500, pero el valor intrínseco puede ser 700. Pues sabes que si inviertes en una compañía que está recomprando acciones y sabes valorar acciones, pues estarás haciendo un buen negocio. Para eso, en el canal hicimos un vídeo de la misma forma que valora Warren Buffett acciones para entender cómo calcular ese valor, no lo que cotiza, y tratar de comprar acciones por debajo de ese valor. Y podéis verlo en el canal si buscáis cómo valorar cualquier acción de Warren Buffett, ponéis arte de invertir en YouTube y os saldrá. Con un sencillo ejemplo lo vais a comprender a continuación por qué Warren Buffett considera que son las mejores acciones para invertir ahora mismo. Una compañía que esté ganando $1 de beneficio por acción y vemos aquí que tiene 100 millones de acciones, al año siguiente tiene 90 porque va recomprando todos los años, que cotiza 10 veces sus beneficios, por eso puede recomprar el 10% de las acciones todos los años. Por eso cuanto más barata esté una acción, más acciones puede recomprar y más aumenta el beneficio. Y esto es una compañía que todos los años crece un 10%, que tampoco es un altísimo crecimiento, es un crecimiento sólido, pero no es de una compañía muy glamurosa. Vemos como ganando 110, 120, 130 millones, 140, y a la vez, como le sobra dinero para recomprar acciones, y es lo que hace de forma sistemática, como estas acciones que hemos visto anteriormente y que producen esos resultados, al cabo de 10 años solo hay 30 millones de acciones en circulación y el beneficio ha pasado a ser de $7 por acción, desde 1, en una empresa que parecía que no crecía mucho al año, pero ha multiplicado por 7 veces sus beneficios. Esto da lugar a una tasa de crecimiento de más del 22% anual de media. Eso significa que la acción en bolsa se debería revalorizar, si la hemos comprado a un precio no muy caro, de el 22%. Y esto, mantenido durante muchos años, genera una riqueza tremenda que le haría feliz hasta el mismo Warren Buffett, como podéis ver en la foto. De hecho, los resultados de Warren Buffett, y se ha hecho una de las personas tremendamente ricas en el mundo, es porque ha mantenido durante muchos años una tasa de rendimiento de sus inversiones del 20% anual. De hecho, aquí en los resultados de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, los informes aquí abajo del todo, veis que desde el año 65 lleva generando rendimientos del 19,9%, o sea, prácticamente un 20% anual. De hecho, aquí podéis ver cómo las acciones que recompran sus propias acciones, que es la línea naranja, ha generado un rendimiento del 2.400%, que es multiplicar tu dinero por 25 veces. $1 invertido o $10.000 invertidos para el caso se convertirían en $250.000, mientras que haber invertido en el Standard & Poor's 500 vemos que genera un rendimiento mucho más inferior. Y ojo, aquí están metidas todas las acciones que recompran, tanto las que están caras como las empresas que recompran que están baratas, que son las que dice Warren Buffett que es mejor centrarse en ellas, con lo cual si nos centramos en esas y le añadimos varios filtros de calidad, como que la directiva tenga muchas acciones o que sean acciones pequeñas que están más baratas normalmente, pues podemos tratar de aumentar ese rendimiento. Enseguida vamos a ver, de hecho, acciones menos conocidas que recompran activamente sus propias acciones y que además no paran de subir en bolsa, ¿vale? Vamos a ver en breve. Aquí podemos ver American Express, una de las acciones también favoritas de Warren Buffett, como hace años tenía 1.135 millones de acciones y ahora solo tiene 712. Y vemos que es sistemático esa recompra o esa canibalización de la que hablaban Warren Buffett y Charlie Munger. De hecho, aquí podemos ver que American Express tampoco es un negocio que crezca mucho. Crece a un 8% sus ventas, con lo cual los beneficios van a crecer a ese 8%. Sin embargo, vemos que el beneficio por acción ha crecido más rápido. De media, como veis ahí abajo, a un 11%. Por eso el rendimiento en bolsa va a estar más ligado a este 11% que no al 8%. Y cumple los requisitos que dice Warren Buffett, de una compañía sólida, estable, con baja deuda, bien dirigida y demás. ¿Por qué en los últimos 10 años American Express ha dado en bolsa un rendimiento del 16%? Si hemos dicho que a largo plazo debería reflejar ese 11%, que es lo que ha ido creciendo el beneficio por acción, gracias a esas recompras de acciones. ¿Por qué ha dado más? Si pensáis ahora, pauséis el vídeo. Por el sencillo factor de que estaba barata en el punto de partida hace 10 años más de lo que está ahora. En 2015 o 2016 podéis ver aquí la valoración, aquí abajo en una web como TKR, se puede ver el histórico perfectamente en 2015 como las acciones estaban a 15 veces beneficios.
que la bolsa cotiza de media 16 veces, pues vemos que estaba en torno a la media o por debajo. Ahora el mercado la valora encima sobre unos beneficios más altos a un múltiplo más justo, yo creo, de 20 veces beneficios. Porque tengamos en cuenta que el Standard & Poor's 500 ahora mismo está a 23 veces beneficios, con lo cual sigue estando más barata que la media de la bolsa, pero quizás un múltiplo más apropiado para lo que es la calidad de este negocio. Y de ahí se explica cómo encima, si compramos compañías que van a crecer, que recompran acciones y que encima están baratas o no demasiado caras, pues podemos tener resultados muy interesantes y además con acciones, como vemos aquí en el gráfico, pues que tienen una predictibilidad y una tendencia a subir muy elevada. De hecho, hay 4 factores clave que tienes que vigilar a la hora de invertir en acciones que recompren sus propias acciones, ¿vale? La primera de ellas es la baja valoración que hemos dicho, negocio que esté creciendo, idealmente un 6, un 8, un 12%, que tenga baja deuda, porque si hay algún problema y la empresa tiene que empezar a pagar más intereses o más deuda, pues no va a poder recomprar tantas acciones. Y que la directiva posea un alto porcentaje de sus acciones. Todas estas preguntas las podéis responder fácilmente con TKR, con webs como Yahoo, pero incluso hoy en día con ChatGPT o con Grok. Le podéis preguntar activamente. Y de hecho, de este tipo de técnicas, que la IA os puede ahorrar muchísimo trabajo y hacerlo realmente fácil. O sea, la IA la usa mucha gente incorrectamente para que le diga dónde invertir, o esta compañía es buena o mala, o qué acciones van a subir. No. La IA es para un inversor informado que tenga conocimientos como los que estáis aprendiendo aquí en el canal y que te extraiga las partes de información que te interesan como inversor para tomar mejores decisiones, y que a lo mejor antes tardabas en investigar una buena acción 10 horas, pues hoy en día a lo mejor lo puedes hacer en 30 minutos o en 1 hora. Eso te hace más productivo como inversor porque puedes investigar más ideas y entre esas potenciales ideas que investigues, pues encontrar mejores inversiones todavía. De esto, si estáis atentos, estamos preparando una pieza de contenido donde hablaremos, si os interesa, del tema de cómo usar también la IA y demás, ¿vale? Entonces, la pregunta es ¿cómo encontrar empresas que recompren acciones? Pues básicamente hay 2 formas principales. La primera de ellas es más sencilla, que es ir a Google y poner Buyback Screener o Screener, que es como un filtrado de acciones que recompran acciones. Y hay una web que es muy interesante, que es Buyback Analytics. Entonces, en esta web vais aquí y le ponéis el máximo plazo, que tiene datos hasta 2016, y le ponéis hasta el trimestre más reciente, que es el segundo trimestre del 2025. Y que os muestre solo acciones que han recomprado más del 20% de sus acciones, que son teóricamente las que más recompran. Y os devuelve una lista muy interesante de compañías de muchísima calidad. Por ejemplo, la compañía de hoteles famosa que es Hilton ha recomprado un 28% de sus acciones y ha subido en bolsa un 1080%. Esto es multiplicar por 11 veces su valor en apenas 8 años. Es una tasa de rendimiento buenísima. Y va a seguir recomprando acciones. Es un negocio que va a existir. Es un negocio fácil de entender, el negocio hotelero. Cada vez podéis ver noticias de que faltan muchas habitaciones de hotel y que las compañías grandes son las que acaparan toda esa oferta hotelera. Pues es muy interesante. United Rentals es una compañía de alquileres de maquinaria muy interesante, con rendimientos elevadísimos, mucho mejores que el S&P 500. NRG Energy, una empresa que recompra casi el 40% de sus acciones y que además le beneficia a la IA actualmente. De hecho, hace un par de vídeos o 3 hablamos en el canal de esta compañía. Tenéis FICO, que este negocio es prácticamente un monopolio en Estados Unidos y tiene este hábito de recomprar acciones con rendimientos elevadísimos. Entonces, podéis encontrar de esta forma muy sencilla, principalmente acciones americanas, porque lo de recomprar acciones fuera de Estados Unidos o de fuera del mundo anglosajón es muy poco habitual, ¿no? La directiva no lo entienden por qué se genera tanto valor, pero ya sabéis que Estados Unidos es la cuna del capitalismo. Hay gente como Warren Buffett, compañías que generan mucho valor y que sí que entienden esto y lo aplican de una forma muy intensa. Está, por ejemplo, Murphy USA, que son gasolineras, estaciones de servicio, con rendimientos del 500%. Han recomprado casi la mitad de las acciones desde 2016. Y tenéis compañías de muchísima calidad, por ejemplo, American Express, que hemos hablado antes,
Oracle, que también no para de subir, Sprout Farms, en esta invertimos nosotros en su día con los fondos de inversión de True Value, más de 3 millones de dólares y ha subido un 460%. Liberty Media, la empresa que posee la Fórmula 1, que es otro negocio replicable, único en el mundo, la compañía de alquiler de coches Avis. Encontráis compañías muy fáciles o fácilmente reconocibles y que están generando esa clase de resultados. Y luego podéis ir a un terminal como TKR, que es más avanzado y posee pues prácticamente todas las acciones del mundo, y que lo que se hace es poner dos filtros. Podéis seleccionar, yo pondría primero por país para que no saque todas las acciones del mundo que recompran, porque hay demasiadas, para poder ir un poco segmentando, y podéis poner Canadá. En Reino Unido también hay muchas acciones que recompran sus propias acciones. Últimamente en Japón se está poniendo de moda y hay bastantes acciones baratas, y podéis ir filtrando. Y aquí simplemente le ponéis que el número de acciones en inglés, esta web también se puede ver en español, el CAGR, el ritmo que recompran, hay que ponerlo en negativo y menor estos que recompran más de un 4% sus acciones al cabo del año, ¿vale? Lo ponéis negativo y menos 4 y os sale. Y aquí os he traído una lista de, por ejemplo, las acciones que os saca en Canadá, este tipo de bases de datos. Os saca Nutrien, que ha ido muy bien a lo largo del tiempo, es una de las compañías líderes mundiales de fertilizantes. Medical Facilities, estas empresas que poseen hospitales y centros de cirugía. Una compañía que ha ido muy bien los últimos 5 años desde que vino una nueva directiva. Estaba previamente bajando en bolsa, vino la nueva directiva y dijimos, vamos a hacer las cosas con sentido común. Vamos a vender hospitales que nos les están pagando a muy buen precio, y con este dinero recompramos acciones. Y podéis ver que las acciones han subido totalmente en vertical y, curiosamente, cotizan una valoración de tan solo 8 veces beneficios, que antes hemos hablado de acciones que estaban a 15, 16, pues sector de salud, estable ante las crisis y con esa capacidad. Imperial Oil, una compañía que ha ido bastante bien de petróleo. Canadian Life Insurance, son empresas que venden seguros de vida, que es otro negocio. Estas son compañías que tienen más de 100 años de historia, es uno de los negocios más antiguos que puede haber y que han ido muy bien en bolsa, también recompra acciones. Aritzia, empresa de fabricación de ropa. Thomson Reuters es otro negocio casi monopolístico y de muy buena calidad a nivel de noticias, pero sobre todo de datos de bolsa y datos de inversión. BPR, que esto es Bombardier Recreational Products, empresa que fabrica, líder mundial en fabricación, por ejemplo, motos de agua, vehículos off-road, y que también, pues estos años últimos ha sufrido un poquito, pero en acumulado, si lo veis a más largo plazo, es una compañía que ha ido muy bien. Cogeco también, esta es una compañía de telecomunicaciones, también sector bastante estable. Si vais a Estados Unidos y hacéis este mismo filtro, os sale Avis, que hemos visto en la otra lista, os sale AutoNation, que ha ido increíblemente bien con rendimientos espectaculares y recompra de media casi un 10% de las acciones todos los años. Assured Guaranty, esta es una empresa que garantiza deudas y que también es un buen negocio, ha ido muy bien. Davita, curiosamente en Davita ha invertido Warren Buffett, es el principal accionista de la compañía, de hecho. Vemos que recompra acciones a un ritmo tremendo y también, si consulté la cotización, ha ido como un cañón en bolsa. eBay, que lo conoceréis todos, que bueno, estos últimos 10 años parece que no, que es una compañía que no crece, pero ha dado un rendimiento de casi el 12% en bolsa, contando los dividendos. Y algunas de las mejores acciones con recompras sistemáticas que os pueden servir y que yo he invertido en algunas de ellas durante mucho tiempo y nos han dado excelentes resultados. AutoZone es una compañía que además es contracíclica. Esto significa que cuando la economía lo hace mal, la empresa lo tiende a hacer mejor, y ha subido en bolsa casi de forma lineal y ha dado rendimientos de casi el 18 o 20% analizado, que es ese rendimiento que busca Warren Buffett a largo plazo. Fiserv últimamente ha bajado, pero es curioso porque el negocio sigue creciendo, un 6, un 8, que es lo que buscábamos antes. La deuda no es muy alta, está solo a 15 veces beneficios y recompra muchísimas acciones. Lowes Corporation también, AutoNation, que hemos hablado antes. NVR es probablemente de las mejores constructoras de vivienda, tiene un modelo de negocio diferente en Estados Unidos. O Murphy USA, que es otro negocio que puede parecer aburrido, pero que siempre va a estar ahí. El negocio de las tiendas de conveniencia, que bueno, están abiertas la mayor parte del tiempo del día y gracias a eso pues cobran por esa conveniencia precios más altos y tienen mejores márgenes. Y la directiva piensa que las acciones están baratas y llevan así mucho tiempo, y por eso pues qué mejor señal que una empresa que anuncia recompras de acciones, pues suele ser un mensaje a los inversores de que esas acciones probablemente están a un precio atractivo. De hecho, vamos a ver una empresa más pequeña, menos conocida, pero también de calidad, que es
Colfax Group. Esto es una compañía que recompra acciones y lo lleva haciendo desde muchos años. Vemos que tiene un poquito de volatilidad, porque las acciones pequeñas son un poquito más volátiles, pero durante los últimos 20 años, desde 2005, que cotizaba a 100, pues ha ido casi a 900, ha multiplicado por 9 veces, y es curioso que quiera ahora romper máximos históricos, y la valoración está mucho más baja que la media de las bolsas o que empresas similares, porque es una empresa menos conocida. El negocio, pues es un negocio que va a seguir existiendo toda la vida, que es la fabricación de cortinas y sobre todo de wallpapers, de papel para decoración de paredes, que mucha gente lo usa como alternativa barata para decorar, ¿vale? Y bueno, pues es una empresa líder en ese nicho de mercado. Tiene un cierto crecimiento del 5 al 7% anual. Hay veces que dependiendo de cómo está la construcción, pues varía un poquito más, un poquito menos, pero digamos que se mantiene bastante bien. Y aquí podemos ver la tremenda recompra de acciones que ha hecho. Hace años había 18 millones de acciones y ahora tan solo hay 6. Esto tiene un efecto multiplicador enorme sobre el precio de cotización. Y tampoco es una compañía que tengáis que encontrar, para encontrar estos campeones de la bolsa, que tengan que tener un crecimiento por ingresos muy alto. De hecho, vemos aquí que desde el año 2007 o 2008 se mantuvo constante facturando 70, 80 millones. Ahora por la inflación ha facturado un poquito más porque va subiendo los precios, lo cual es buena señal. Y cuando hay crisis, como en 2010 en Europa, porque es una compañía de Reino Unido, pues le bajan un poco las ventas, pero luego enseguida lo recuperan. O en 2020, por razones obvias de la crisis que hubo. Pero vemos pues que es un negocio bastante estable y si analizamos lo que hace, pues también va a seguir existiendo. Esta compañía cotiza a solo 11 veces beneficios, cuando la media de la bolsa hemos dicho que es 16, pero es que encima tiene una posición de caja neta que si la descontásemos del precio, pues serían casi solo 6 veces beneficios, lo cual pues un poco garantiza que puede recomprar acciones a un ritmo elevadísimo. Y es lo que un poco la compañía ha manifestado que va a seguir haciendo. Entonces, en estos filtros que hemos visto ahí, cómo aplicarlos de forma muy sencilla y que vosotros también lo podéis aplicar en muchas compañías, podéis encontrar auténticos campeones de la bolsa que os den muchas alegrías gracias a este factor tan sencillo de recompras de acciones. Y es uno de los mejores indicadores, sobre todo cuando combináis, que es poderosísimo, una alta alineación de insiders más recompra de acciones, porque ellos mismos están jugando su dinero y no estarían poniendo su dinero en sus propias acciones si no pensaran que están baratas y son los que mejor conoce la compañía. Pues es un mensaje muy poderoso para inversores externos como nosotros que queremos encontrar buenas inversiones. Y por eso Warren Buffett fue el consejo que le dio a alguien, aparte de los que ha declarado públicamente, para alguien que quiera acelerar significativamente esa generación de riqueza a través de la bolsa y de las inversiones con sentido común. Entonces, si queremos calcular qué rentabilidad podemos tener con acciones que recompran acciones, es primero la rentabilidad del accionista, lo que se llama el dividendo que dan, más esas recompras. Si, por ejemplo, una compañía como Colfax recompra todos los años el 9, el 10% de sus acciones, pues tenemos esa rentabilidad. Si da algo de dividendo, pues lo que dé. Si tuviera un 1 o un 2, pues lo sumamos. Y la tasa de crecimiento de Colfax es más bien baja, es un negocio bastante estable, es del 4, pero la rentabilidad objetivo es del 13. Todo lo que sea más del 9 es positivo, porque la bolsa da de media un 9, pues hacemos este trabajo, seleccionar acciones para obtener mejor rendimiento que la media de la bolsa. Aunque, ojo, tal y como está la mayoría de índices en la actualidad, la gente estima que el rendimiento en los próximos 10 años de los índices va a ser de un 3 a un 5% anual máximo. Entonces, si encontramos a lo mejor acciones que nos van a dar un 7 o un 8, pues comparativamente, porque siempre todo es medir la alternativa de inversión, como dice Warren Buffett, pues nos pueden valer para un entorno actual. Pero podemos encontrar incluso acciones con rentabilidades por inicial más tasa de crecimiento de hasta el 20%, con paciencia y disciplina y usando las técnicas que hemos comentado antes, aplicándolo a compañías más pequeñas y menos conocidas. De hecho, hasta el propio Warren Buffett aplica las recompras de acciones en su propia compañía, en Berkshire Hathaway, que ha pasado de valer $10 en bolsa a más de $700.000 por acción. Los últimos años Warren Buffett, cuando ha considerado que la acción estaba barata, ha recomprado acciones. Y de hecho, desde 2011, que es cuando empezó a aplicar las recompras, cada vez que Warren Buffett ha iniciado esas recompras, la acción ha subido, se ha comportado bien incluso a corto y medio plazo. ¿Por qué? Porque es ese mensaje poderoso, es como sin decírtelo, pero diciéndolo a la vez, de forma más poderosa, porque está poniendo dinero el propio Warren Buffett, que las acciones de Berkshire estaban baratas
y lo han hecho bien y ha subido. Yo recuerdo haber invertido en Versailles en el año 2020, que estaban muy baratas por la crisis que hubo, y que al cabo de un año las acciones pues prácticamente al cabo de año y medio habían subido casi un 100% desde que Warren Buffett activó esas recompras de acciones. De hecho, aquí podemos ver cómo hace años había 1,6 billones de acciones de la clase B y luego pasó a ser de 1,4. Y podemos ver cómo pues, ha ido recomprando esas acciones. Lo más importante, ¿vale? Porque este vídeo os pone en la pista, entendéis los conceptos, cómo avanzar, cómo mejorar vuestras inversiones, es aprender e invertir en tus habilidades. De hecho, Warren Buffett, aparte de este consejo que dio, explicó que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Cualquier cosa que mejore tu propio talento, nadie te la puede quitar. De hecho, no pueden grabarla con impuestos. Y inviertes una vez en aumentar ese conocimiento y lo vas a usar el resto de tu vida. De hecho, él dice, solo haría 2 clases de cursos antes de invertir. Una acerca de cómo controlar la psicología y otro acerca de cómo valorar correctamente acciones, para saber si algo está caro o barato. No solo si hago recompra acciones, sino también saber lo que hemos dicho que es clave, si el punto de partida es caro o barato, porque os puedo enseñar muchas acciones que han recomprado, pero que estaban caras y que no han dado ese resultado positivo. Por ese motivo, os invitamos a seguir el canal que se ha convertido por tamaño, con ya más de 1 millón de personas que forman parte de la comunidad de Arte Invertir, en la mayor escuela de formación online en español, donde podéis aprender de forma gratuita y los que queráis en un futuro incorporaros a la escuela, pues aprender con profesionales de inversión, con resultados demostrados y lo que estamos preparando. Llevamos más de un año sin hacer formaciones porque nuestra actividad principal es invertir y yo personalmente me gano la vida pues con mis propias inversiones que rinden y también gestionando fondos de inversión. Por eso no necesitamos hacer cursos o formaciones, solo cuando haya ocasiones especiales. Por eso os recomendamos que estéis atentos y si os gusta este tipo de contenido, pues le podéis dar like para que YouTube os siga recomendando más contenido de calidad similar y aumentéis vuestros conocimientos y lo podéis compartir con una persona o conocidos, amigos, familiares que quieran aumentar sus rendimientos en bolsa y que puedan empezar a aplicar estas sencillas técnicas a sus propias inversiones, ¿de acuerdo? Así que espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido acerca del que es el mejor inversor de toda la historia y cómo la bolsa es un mecanismo perfecto para generar riqueza y alcanzar antes y probablemente con menos esfuerzo vuestros objetivos financieros. Así que nada más, un saludo y buena inversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.